Soy David Zorel, escritor de literatura fantástica y psicólogo, y recientemente también escritor de literatura infantil con la publicación de este cuento, Por fuera del móvil. Un cuento donde intento buscar la reflexión sobre el uso excesivo de pantallas por parte de los niños. Pronto estaré en Lili Cuentacuentos charlando con Lili, una de las mejores cuentacuentos que he conocido. He comenzado una nueva etapa en mi TikTok donde haré entrevistas de forma semanal a ilustradores, escritores y personalidades del mundo de la literatura infantil. El día de hoy tenemos al escritor y al psicólogo David Sorel. Pero David, mi primera pregunta es, cuando tú piensas en ti, ¿vale? ¿Piensas en el escritor o piensas en el psicólogo? Es decir, ¿qué vino primero? ¿Primero vino el amor por la psicología o el amor por la escritura? Yo diría más el tema de la escritura porque me viene, bueno, por el amor por la literatura desde muy pequeño, hablamos de 4 o 5 años, en los Ujú. que ya no solo empecé a leer y apasionarme por la lectura, sino que prácticamente al mismo tiempo ya me interesaba por escribir cuentos, que tengo todavía por ahí algunos de Ujú. esa época. Y claro, todo el tema de la psicología, que de verdad es una verdadera pasión, por supuesto Ujú. vino mucho después, pero mucho después. Tal. Cuando yo pienso en mí, mmm, yo me siento escritor, en el sentido de que ¿Sí? nunca he dejado de escribir, por supuesto nunca he dejado de leer, y cuando no he podido leer, porque, Ujú. bueno, por ejemplo, durante la carrera, que fue Ujú. muy intensa, pues Ujú. he sufrido ese vacío, esa sensación de que algo muy importante de mi vida no estaba donde tenía que estar. Y Claro. claro, es como que te falta aquello de lo que estoy hecho, que es como me siento yo. Y eso tampoco es algo que uno nazca y ya lo tiene claro como si fuera un DNI. Ujú. Uno se va dando cuenta de quién es y qué es lo que necesita en su vida como algo necesario, como algo o suficiente, digamos, Ujú. que a veces hay cosas que te llenan por motivos laborales, por algún tipo de hobby te atrae durante un tiempo, Ujú. pero después hay otras cosas más profundas de lo que uno es, ¿no? Y yo me siento Sí. escritor. Y ahora me di Sí. cuenta de que me siento escritor, sobre todo cuando me he distanciado, por el motivo que fuera, es cuando me he Ujú. dado cuenta de que yo es lo que soy, es como me siento más feliz. Cuando me aparto me desgarra de alguna manera. Y Sí. todo lo que sea la psicología ha sido mucho más posterior. Si te digo Freud, te suena Freud, ¿verdad? Sí. Ujú. Claro, entonces yo, por ejemplo, cuando me acerqué a esto de la psicología, antes de empezar la carrera, antes de informarme, de meterme en la universidad, de Ujú. alguna manera el que se mete a esto le atrae esa parte del inconsciente, esa Mm. magia que tiene, ¿verdad? Eso que nos atrae, que es Ujú. puramente, pues eso, ¿no? Puramente una energía por fuera de la conciencia. A todos nos atraen a eso, pero cuando llegamos a Ujú. la carrera no hay nada de eso en absoluto. Nada en absoluto de eso. Es todo muy Claro. científico, muy basado en la evidencia. Muy, claro, todos chocamos ahí y decimos, esto no es lo que yo buscaba. Sin embargo, Claro. te decía esto porque el choque brutal con esa parte de buscar a nivel, pues con la fantasía, con la literatura, buscamos esa otra parte que nos falta de la vida cotidiana, ¿no? Esa otra parte que nos llene a Ujú. nivel más allá de la vida cotidiana, en el sentido más físico, ¿no? Más mm, Ujú. de la experimentación de la Espiritual. vida. Sí, algo así, es una buena palabra para definir. Y claro, Sí, sí. cuando llegas ahí no encuentras eso, te encuentras que es mucho más racional, está muy apegado a la ciencia y dices, ¿qué hago ahora? ¿Me he equivocado? Y para nada, en absoluto, porque es como las dos piezas de un puzzle que encajan perfectamente. Yo me di cuenta Mm. que esa parte súper racional, yo siempre he sido más bien así, a pesar de que tenga esta necesidad de explorar la fantasía, alimentar mi mente de esas otras posibilidades más allá de la vida cotidiana, que es lo que a mí me atrae de la fantasía. Con la psicología fue un poco eso lo que me acercaba y, sin embargo me di de bruces como todo el mundo que se mete en la psicología Ujú. científica, pero Ujú. bueno, en absoluto, es como que encajaba perfectamente, era como potenciar la parte más racional del conocimiento de la conducta humana, el porqué, a Ujú. través de esas cogniciones, etcétera, y encajó perfectamente porque me aportó muchísimo para la escritura que tenía que ver con cómo es el ser humano, mucho conocimiento, pero científico, Ujú. por supuesto. Y claro, no sé, era como un choque al principio, porque yo cuando intentaba
seguir escribiendo mientras estudiaba. Y claro, todo se había vuelto muy sistemático, leer solo tratados de psicología, solo manuales, Mm, dejé de leer literatura. Es muy grave para una persona que lleva toda la vida leyendo, ¿verdad? totalmente. Sí, y Sí, es sí. como que te quitan una parte, pero además por necesidad, porque no puedes dedicar un tiempo a leer una novela, no te llega la vida. Es que no te Sí, llega la sí. vida. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado. Es Sí, decir, yo creo que a nosotros ahora mismo nos están viendo muchos niños, pero también nos estarán viendo personas ya mayores. Que nosotros, sí, uno cuando es pequeño o cuando es adolescente, uno está mucho en un mundo de fantasías, ¿no? Y la sí, realidad, por lo general, siempre te da un golpe. Yo también cuando estudié, cuando empecé a estudiar Derecho, también a medida que iba avanzando la carrera, me iba decepcionando. Y de hecho, exacto. cuando Sí. estaba terminando, dije, ¿es que yo realmente quiero esto? Claro, 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 claro. Hay un desencanto. Pero bueno, la vida es Sí. así también, ¿no? Tú cuando eres Mm, niño, yo recuerdo pues eso, que veías un palo por la calle y era una espada, o veías una montaña y era un castillo, y de alguna manera te vas desencantando de la vida. Y cuando conforme avanza la infancia hacia la adolescencia, vas viendo que, bueno, a nivel incluso organizacional, social, la vida es un poco ese proyecto de futuro de convertirte en una persona productiva para trabajar y gastar. De alguna manera todo eso es un desencanto, ¿no? Y la literatura llena esa otra parte, ¿no? La literatura y en general mm, el arte. Si hablamos de Mary mm, Shelley y de Frankenstein, es un poco esa metáfora ujú, de vamos a darle un matiz excepcional, un matiz fantástico. La ciencia ficción, por ejemplo, también hace ese tipo de transformaciones de otras mm, literaciones que le ujú. dan un sentido mucho más bello a la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí. Es un No, poco ese toque y la literatura, como el arte, ¿no? Como muchos otros artes, que llenan el alma, como decías, espiritualmente, como lo queramos llamar, pero no puede ser mm, todo, no puede ser todo ir a trabajar y gastar el dinero, ¿no? no, no No debería. puede ser todo. No, no debería, no debería. Y, o sea, yo realmente, yo por ejemplo, que yo siempre lo digo, yo soy una persona extremadamente espiritual. Y yo siento, yo sí siento, o sea, porque yo aparte de ser espiritual, soy como muy mística y etcétera. O sea, yo realmente sí pienso que todos hemos venido a cumplir una función en esta sociedad, en nuestra alma, ¿no? Y que de hecho es elegida inclusive antes de que nosotros vengamos a este mundo. Y yo creo que cuando las personas, hay veces que en un momento de nuestras vidas, sobre todo cuando ya son mayores, quien no ha elegido ese camino desde que es pequeño empieza a dudar, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he querido ser escritora toda mi vida, desde que era pequeña, me encantó la escritura toda mi vida y hubo un punto en el camino en que mi madre me dijo, pues Lilibet, de esto no vas a vivir, tienes que buscar algo más racional que te pueda dar dinero. Sí, Entonces yo empecé, estudié periodismo, no me gustó, luego dejé la carrera, empecé derecho, porque pensé que me iba a gustar, luego no me gustaba, porque pensé que con el derecho iba a ser mucha justicia. Al final me di cuenta de que claro. la vida es injusta, Injusta, claro. Y que sobre por todo naturaleza. no vas a llevar juicios como en las películas, que muchas veces idealizamos, ¿no? Idealizamos todo eso, que bueno, también es la publicidad y el marketing que le aplican a las carreras. Y claro, Ujú. llega el desencanto. Sí. Es inevitable, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo pienso que cuando las personas están ya mayores y sienten como un je ne sais quoi aquí en el corazón de que no está completo, de que no está lleno, sino que está vacío, es porque realmente no está haciendo lo que su alma estaba determinada para hacer aquí. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo uno sabe cuál es el propósito vital? Para mí, uno lo sabe cuando piensa en aquello que haría si no tuviera que pagar cuentas. ¿A qué harías tú si no tuvieras que pensar en el dinero? Y en mi caso es Lili Cuentacuentos. Es por eso que yo sé que estoy en el camino correcto en este aspecto. Y tuve que dar muchas vueltas para volver aquí. Y yo creo que es por eso te pregunto, ¿qué fue primero, la escritura o la psicología? Porque la psicología es algo que tú elegiste ya de mayor, pero la escritura te escogió a ti desde que naciste. Exactamente. Eso ¿Sí? seguramente tiene, sí, sí, sí. Tiene que ver al final con eso que uno lleva dentro. Y a ver, existen muchas formas de arte y al final uno de alguna manera conecta con algo y con otro, ¿no? Yo, por ejemplo, no he Totalmente. conectado nunca con la pintura, con la música, jamás he conectado. Ujú. Sin embargo, la escritura es algo profundo que bueno, Sí. uno de alguna manera lleva dentro y, bueno, si tiramos un poco bueno, de metáforas o de gente que ha hablado de esto históricamente. Yo recuerdo haber leído de Platón, por ejemplo, Platón hablaba de esto. Y yo me he Ujú. sentido identificado, como él expresaba de una forma crítica, como un escritor, a través de esos daimones,
esa parte del mundo de las ideas, esa influencia a través de esas especies de espíritus, conectaban con el escritor para, a través de ese trance, expresar cosas del mundo de las ideas. Era una forma crítica, porque él estaba en contra un poco de los poetas y los escritores, pero bueno, una forma de expresar que a través de esa conexión con el mundo de las ideas, ese trance, esa forma de escribir, es interesante, ¿eh? Pero te voy a dar ahora un símil muy interesante de la psicología, que habla un poco de esto también. Sí. Y me parece pues, que conecta con Platón. Fíjate cómo dos cosas tan diferentes, la filosofía griega clásica con la Yo amo a psicología Platón. moderna. Pues mira, por ejemplo, hay una teoría, al final las teorías no es que sean hipótesis, son teorías contrastadas en base a los datos. Hay una teoría de un psicólogo llamado Csikszentmihalyi, un apellido impronunciable, pero voy a decirlo como sé, ¿vale? Vale. Que hablaba del flujo, la sensación de flujo, que viene a ser un poco, con términos más modernos, ya no es Platón en la época clásica, que habla de cómo una persona cuando presta atención, una atención plena, como dice el mindfulness y estos términos tan modernos, una atención tan plena que ya no solo la atención que prestas a escribir o a tocar un instrumento o a lo que sea, sino la inhibición del resto de cosas, de no prestar atención al resto de cosas, hasta tal punto que pierdes la noción del tiempo, al final te metes tanto en eso, que de alguna manera se crea una sensación extraña de plenitud. Cuando eres capaz de hacer lo que haces, lo haces bien y te sientes que no pasa el tiempo, y cuando está pasando el tiempo, claramente. Y van como en conexión con lo que decía Platón, ¿no? Como esa especie de trance. Yo sentía eso de niño. Yo digo, voy a escribir una historia, de alguna manera en ese borrador primero que uno escribe. No ya lo que viene después, ¿no? No ya las correcciones, los añadidos, los matices, todos los detalles que uno va añadiendo para crear también pues esa emoción, pero es el primer borrador, el qué está pasando en esa trama, que el escribir ese primero, yo sí me siento así, me siento identificado con esa sensación de flujo, ese trance, esa conexión con las musas o lo que sea que como lo queramos llamar, y eso sí va conmigo desde que yo era muy pequeño. Entonces me siento escritor, y por eso te decía que para mí no he podido sentir, o no, por mala suerte o por buena suerte, no he sentido eso con la música, no lo he sentido con otro tipo de artes, pero con la escritura, desde muy pequeño, ya con los primeros libros que leí, ya tenía la necesidad, las ganas de crear historias. Actualmente eres escritor, o sea, lo has sido de alma, pero también ahora como profesión, ¿no? Y tus primeros, digamos, hijos de la literarios han sido novelas fantásticas. Quisiera preguntarte por qué escogiste este género, ¿vale? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué conexión tiene contigo? Y no sé, cómo surge, y sobre todo que nos expliques qué es la novela fantástica. Sí, para mí tiene como eso especial que no he encontrado, por ejemplo, yo recuerdo haber leído a Benito Pérez Galdós tenía a lo mejor 10 años, por ahí, una novela, Marianela, por ejemplo. Yo recuerdo encontrar algo especial en ello, pero de alguna manera en la forma de narrar, la forma de contar esa historia, encontraba algo especial, pero no en el contenido. No me interesaba lo que pasaba ahí. Necesitaba algo más que escapase a esa realidad que al final está pasando en la novela, que es ese naturalismo de Galdós. A mí eso me interesaba menos cuando era un niño, claro. Necesitaba a mi mente algo con lo que escapar de mi cotidianidad, que me parecía ya, conforme iban pasando los años, pues aburrida, por lo que sea. Claro. Y la fantasía sí me traía eso, y obviamente yo no era capaz de discriminar entre mejor literatura una que otra, no era capaz en ese momento. Y a mí la literatura infanto-juvenil de la época pues me apasionaba, me llenaba de una manera, un nivel, vamos, del éxtasis. Y eso sí que es cierto, que cuando lo sentí, es como que ya no quería leer otra cosa. Exacto. Por lo menos en la infancia, ¿no? Claro, ya uno cuando ya va creciendo ve que la ficción no es solo dragones y espadas y caballos, sino que la ficción al final es cualquier historia que cuentes, aunque esté basada incluso en hechos reales. La ficción, cualquier historia se tiene que ficcionar, todo es ficción, aunque sea basado en hechos reales, porque todo está a la orden de, digamos, de la lógica de la narrativa, ¿no? Todo está para provocar emociones en determinado momento, todo está estructurado
todo está ficcionado. Entonces, para mí la ficción en principio vino a ser esos dragones y esas brujas y esos duendes. Claro. Con el tiempo me he ido dando cuenta de que, bueno, eso no es necesario todo eso para llegar a esa ficción, que es lo que a mí me interesa, la ficción como estímulo mental, ¿no? Pero bueno, desde el principio sí que es cierto que era fantasía y con cualquier, mira, recuerdo Bram Stoker con la búsqueda del vampiro con Van Helsing, todo eso a mí me interesaba muchísimo. Recuerdo Andrés Sapkowski con El Brujo, por ejemplo, ahora han hecho una serie ahora, Geralt de Rivia. ¿Suena? El Brujo, No. The Witcher. Sí, The Witcher, sí. Sí. The Witcher, sí. Leí las novelas cuando tenía, no sé si tendría 15, 16 años, no recuerdo bien. ¿En serio? A mí todo eso, todo ese tipo de historias donde un personaje va a enfrentarse a alguien con poderes, me gustaba todo eso, me llamaba muchísimo la atención. Y Bram Stoker en ese sitio también me llamó muchísimo la atención, esa búsqueda del vampiro. Claro. Todo eso me atraía muchísimo y, claro, como ya te decía, que iba como escribiendo siempre, pues eso me fue como la primera idea del primer hilo de donde tirar, a través del cual después ya crear una historia personal. Pero eso siempre me atrajo. Un caballero, por ejemplo, de la Edad Media, en busca de aventuras, de monstruos, eso me atrajo siempre muchísimo. Cuéntame, tienes 2 novelas fantásticas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Cuéntanos un poco cómo... A verlas. Esta es la primera. Ajá. Se llama El vasallaje de los elementos. Ok. Y bueno, aquí tengo la segunda, que es la segunda parte. Se llama El fuego de los confines. Es un poco, bueno, te voy a contar un poco la historia, que viene de eso que te he contado, de ese hilo argumental, ese caballero en busca de criaturas como The Witcher, como Bram Stoker. Me gustaba esa idea. Y bueno, después ya con el tiempo pues fue perfilándose algo más personal, algo más original, en el sentido de que, mira, creé una especie de universo donde había criaturas de todo tipo, como el Señor de los Anillos, etcétera, ¿no? Con criaturas de diferentes especies, con su estructura ya política incluso, con su estructura social, etcétera, pero con una peculiaridad que es donde ya me metí más en mi parte, mi originalidad, ¿no? Cómo añadir algo más. Que era que todos ellos iban a tener, a todo esto yo tenía unos 17, 18 años cuando me puse en serio a escribir esta novela. Ya todo lo de antes quedó atrás y ya me empecé incluso a crear técnica, a ir más allá, ¿no? Un poco más complejo, a documentarme durante años, etcétera, ¿no? Bueno, la idea era que en todo ese mundo habían criaturas de todo tipo, pero todos morían por el paso del tiempo, esa era la idea. Todos morían, excepto que de repente hubo una serie de criaturas que no morían por el paso del tiempo, que eran inmortales. En este mundo hay una mujer que es la muerte, se representa así la muerte, donde todos creen en ella, que cuando uno muere hay una mujer muy hermosa que te recoge, te acompaña, te calma y te acompaña al mundo de los muertos. Esa es la idea. Pero como cuando aparecen estas criaturas inmortales, la muerte se responsabiliza de que algo está fallando, de que tiene que tomar cartas en el asunto. Y cuando un hombre muere, pues lo contrata, digamos, para que se encargue de matar a aquellas personas que no pueden morir por el paso del tiempo en su nombre. Es un poco la idea. Era el caballero de la muerte. Esta es la idea principal de la novela, con el añadido de que desde el principio, por añadirle la parte romántica, que no puede estar nunca, no puede faltar en una novela medieval, con el añadido de que desde el principio de la novela, la amada de este caballero muere en el prólogo. El mismo prólogo. Madre mía. Por lo tanto, pues la historia de cómo él se enfrenta a la muerte para también, aparte de cumplir con su trabajo, quiere recuperarla. ¿Tu próximo proyecto será la tercera, que será la continuación, o será otra cosa diferente? No, ¿sabes qué pasa? Que como tardé tanto tiempo en escribir las dos, al final hice ahí un break y dije, voy a escribir otra cosa que me apetece, y ahora estoy con una tercera novela, ahora mismo. La tengo ya en fase de corrección, pero no tiene nada que ver ya. La otra la tengo. Pero sí, ¿cuánto tarda más o menos en hacer una novela fantástica? Sí. Mira, estas dos novelas, te digo, tenía 18 años, 17, 18 años la primera vez, ahora tengo 35. Bueno, vamos, tenemos la misma edad prácticamente. Tengo 34, cumplo años este año 35 también. Estamos en la misma quinta. Entonces, es cierto que esas dos primeras novelas, teniendo en cuenta que además era un contexto medieval donde había que documentarse de las costumbres, la ropa, en fin, también los bosques, como, ¿no? La de los bosques, qué tipo de árbol, qué tipo de todo, las plantas, todo, había que documentarse. Y sí que es cierto que para esa primera novela tardé años.
4 años fácilmente, y para la Ujú. segunda incluso también, incluido que en la segunda además estaba ya estudiando la carrera y tenía a mi hija, que también tengo una hija, y todo Claro. con mucho estrés, que llevo con estrés desde toda la vida. Desde que te Desde toda la vida levantas. con estrés. Ajá. Ya ves. Y la segunda, esta última novela que he escrito, Ujú, pasó algo muy curioso. ujú, Lili llevaba años sin escribir. ujú. Años. Y como te decía, con la carrera también lo pasé mal con eso. Sentía que me faltaba algo y cuando acabé la carrera, bueno, pues es que esto fue no parar. Un máster que me saqué después, Madre una mía. oposición, no paré. Una detrás de otra y horas y horas y horas en las Ujú, que no te puedes permitir, o por lo menos yo no encontraba cómo ujú, leer novelas, escribir, no encontraba esa parte. Tuve que abandonarlo sencillamente. Y claro, eso ujú. es como cuando un niño nervioso le coges los brazos y lo tienes ahí retenido, que Claro. dices, en algún momento va a salir disparado. Ujú. Cuando le sueltes Sí, los sí, brazos va a sí. salir disparado. Entonces Sí. hubo un momento en el que yo ya había acabado el máster, bueno, estaba un poco más relajado. Ujú, Y con esto de las redes sociales, ujú, un poco esta crítica que a través del cuento infinito, luego hablaremos de esta ujú, crítica que empieza a hacer a las redes sociales, al uso excesivo de pantallas, etcétera. Me ujú, planteé la posibilidad de dejar las pantallas, por mi parte, durante ujú, 6 meses. Fue ujú, un reto personal y además lo publiqué en las redes sociales. Dije, ujú. desde junio hasta enero, creo que empecé en febrero, o por ahí más o menos, 6 o 7 meses, estuve sin utilizar un móvil inteligente, sin redes Ujú. sociales, bueno, fue una experiencia enriquecedora. Y en esos 6 meses, Lili, escribí mi tercera novela. ¿Cómo te lo ¿Qué? comes esto? ¿Cómo te lo comes esto? Pero vamos a ver, o sea, la que aún no ha salido. Sí, exactamente. Lo que pasa es que es cierto que después de esos 6 meses han pasado otros 6, incluso lleva un poquito más, Ujú. de la postproducción, que digo yo, la postproducción cinematográfica. Vamos a corregir, vamos a añadir, vamos a quitar, Sí. esto no Mm. funciona, todo Claro. eso sí que es cierto. Pero ese primer borrador entero fue 6 meses súper interesantes a nivel creativo para mí, Ujú, ujú, porque explora pues, una parte diferente al otro, porque es una época actual, con el ujú. añadido fantástico, porque nunca voy a perder eso, creo, el Claro. añadido de ciencia ficción que a mí me interesa muchísimo, Ujú. pero que es muy diferente, ¿no? Ya Ya es otro, no, claro, no podemos es hacer maduro, spoiler de tu nueva novela, pero no se puede decir nada. cuando la saques, espero que estemos por aquí también hablando de ella. También el paso de los años va cambiando a las personas, ¿no? Entonces no soy Claro, la misma persona que cuando tenía 17 años y totalmente. escribía sobre el Caballero de la Muerte y todo eso, que era muy interesante para mí en esa época. Ujú, Pero ahora también tengo un sentido más crítico, necesito explorar también la posibilidad de hacer crítica social con la ujú. novela, en fin, todo eso que quizá no me planteaban en esa época, Sí, sí. ahora a la hora de narrar una historia que también tiene sus personajes y sus inquietudes Ujú, particulares que no van más allá, pero aparte de ujú. eso, claro, también existe esa intención como psicólogo Sí, de plantear eso, plasmar la realidad tal cual es, a sí. mi modo de ver, y con esa crítica añadida que estamos haciendo con la tecnología. Quería preguntarte precisamente por eso, de tu parte de psicólogo. ¿Cómo surge? O sea, me imagino que fue en el momento en el que tuviste que tomar la decisión de a qué me voy a dedicar. ¿Cómo surge el David psicólogo que existe en la actualidad? ¿Tienes alguna especialidad, algún máster? ¿Cómo nace el David Sorel psicólogo? Y explícanos un poco acerca de tu especialidad. Sí, la idea era, bueno, sobre todo me gustaba leer de filosofía, me encantaba la historia, todo eso era como un hobby y bueno, la Ujú, psicología en parte también era un atractivo añadido y como ujú, decía era como ese atractivo sobre las cosas que no eran psicología realmente, sobre ese ujú, inconsciente, sobre esas cosas que atraen en principio que después no son. Pero la idea era, voy a estudiar psicología ujú, como una forma de aprender, realmente no tenía ninguna intención en principio. Sí que es cierto que conforme fue pasando el primer y segundo año de la carrera y esa parte más súper racional, súper centrada en la conducta, etcétera, me atrajo muchísimo la idea de ayudar a la gente, a ayudar a pacientes, ¿no? Eso me interesó ujú, muchísimo desde el ujú, principio, desde el primer contacto con la realidad de lo que es la psicología. ujú, Y a eso me dedico, tengo mi consulta y aparte de mi ujú. consulta, trabajo, esto sí que es muy curioso y viene muy al hilo de lo del cuento, ahora lo vas a ver, que me acabé dedicando también, trabajo en un centro con niños Ujú. con problemas de aprendizaje, ¿En problemas de serio? aprendizaje.
muy interesante, Ujú, cosa que no me esperaba para nada. He ujú, estado cursando un máster también sobre infanto juvenil y al final ujú. he acabado trabajando de eso cuando no era en absoluto mi intención. Empecé con Claro. adultos y fue algo que me fue viniendo, todo me fue viniendo, incluso lo de la escritura del cuento, que Ujú. bueno, ya digo, hablaremos, ahora hablaremos del cuento, Sí. pero como que me ha ido viniendo, no se me ocurre a mí tampoco. Hace años no se me hubiera ocurrido trabajar con niños y Mm, tampoco se me hubiera ocurrido jamás escribir un cuento infantil. No era claro. mi idea en absoluto, ¿eh? Pero es como que va viniendo y vas como cogiendo, digamos, rebotando los estímulos que te vienen y La de alguna vida. manera voy reaccionando a ellos, ¿no? De alguna manera. Sí, 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 yo sí. creo que eso es como go with the flow, ¿no? O sea, yo siento que hay Sí, veces que la vida te presenta cosas y yo, por ejemplo, antes yo iba muy en contra de la corriente, es decir, yo que quería esto y esto y esto y esto y esto y la vida me decía, no es que por aquí no es por aquí y yo seguía y y no lo yo veía. ya cuando ya tengo una edad, ¿no? Y he tenido que pasar por muchas frustraciones y por muchos momentos negativos que han venido solos y también otros productos de de mis decisiones, porque al final es importante darse cuenta de que todo en esta vida es consecuencia de tus decisiones. Yo me he dado cuenta de que hay veces que la vida te muestra el camino y hay que ir por el camino. Entonces, yo ya no voy en contra de la corriente. Si algo no se da, es que no es para mí. Y sigo por otro camino. O sea, Yo también un poco así. yo ya no fuerzo las cosas. Antes las forzaba, Sí, ahora es no. cierto que siempre que vaya contigo, claro. Siempre que Claro, vaya contigo, claro. No decir, bueno, como lo que se lleva ahora o como lo que más dinero me va a dar es aquello, pues voy a tirar por ahí. Sino que, bueno, pues atender a las señales, pero siempre que vaya contigo, ¿no? sí que sea Claro, lógico, o sea, claro. me entiende, pero que sí es verdad que a Mm, veces la vida, sí es verdad que te muestra el camino, o sea, mm, repito, depende de cómo veas la vida. Yo porque soy muy espiritual, o sea, yo soy mm, mucho más espiritual que terrenal. Por eso mm, es que yo en esta experiencia vital que vivo, pues evidentemente a veces me ha costado un poco, porque estoy mucho un poco en la nebulosa siempre, ¿no? Estoy un poco como en los sueños, o sea, como que yo pienso en pajaritos preñados, como dicen por ahí siempre, y siempre, entonces es como que eso me ha costado mucho, como aterrizar, ¿no? Pero también es verdad que que el vivir, pues digamos, en esas ilusiones y en mi mente también me ha hecho saber lo que es la manifestación de tu vida a partir de sí, tu pensamiento y lo importante que es el pensamiento, ¿no? sí, totalmente. Sí, porque además Y sí, pensamientos negativos sobre ti misma, sobre todo eso, no ayudan en absoluto a tirar para adelante, ¿no? Puedes hundirte de ti misma muy rápido sí puedes y al ser final, tu peor enemigo. sí, Es que hay momentos en el que uno se convierte en su peor enemigo. sí, totalmente. Mira, te voy a Y contar es una totalmente, anécdota que me sí, pasó, Lili, hablando del ujú, máster, ujú, que esto lo he contado muy pocas veces, porque ujú, realmente bueno, pues me hace, no lo he contado, pero no deja de ser un poco esa parte cultural que tenemos a veces los hombres, de no mostrarnos ujú, débiles, ujú, y por eso lo he contado pocas veces, pero sí que es cierto que es necesario contar este tipo de cosas claro, para que veamos cómo te puede afectar y cómo puede ser el principio de algo mucho más grave como es la depresión. Y por eso quiero contarlo para que la gente identifique los síntomas, por supuesto. porque empiezan con los pensamientos normalmente. Y te lo voy a contar por eso, porque estamos hablando del máster. Ujú, Y es algo muy curioso porque uno cuando está de alguna manera en su cenit, en mm, su mayor desarrollo, y a veces cuando está en el éxito, de alguna manera, por decirlo así, ¿no? Que es como yo me ujú, sentía cuando aprobé el máster, porque el máster no solo lo aprobé, sino que me dieron una mención honorífica, el primero de mi promoción, todo ese rollo, que a mí digo, guau, qué pasada, ¿no? Primero de ujú, mi promoción, digo, ¿en serio? Y me invitaron a Madrid a un evento, ujú, fui a Madrid, bueno, toda una pasada, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, un evento allí con la gente, con los mejores en detección de mentiras de España, gente de fuera incluso, Jaume Masí, por ejemplo, es uno de los, a nivel internacional, es uno de los más destacados investigadores. ujú, Bueno, muy interesante. Sin embargo, a mí me pasó algo allí mmm, totalmente diferente. Digo, y me recuerda cuando leí, a mí no me gusta el fútbol, pero recuerdo haber leído de Iniesta cuando marcó ese gol que hizo ganar el Mundial en España, como cayó una depresión. Y me sentí un poco identificado con aquello. Porque ujú, yo sentía en mi pleno desarrollo, a nivel tanto académico como profesional, estaba en mi pleno desarrollo, súper feliz en todos los sentidos. Y llega allí, Lili, me expuse en público delante de los mejores
en comportamiento no verbal, en detección. Imagínate la presión, ¿no? Madre mía. Imagínate la presión, los mejores a nivel nacional y algunos incluso a nivel internacional y hablar en público allí, ¿no? Imagínate qué tensión de ver qué voy a decir, cómo lo voy a decir, con mascarilla encima de esa época, una tensión. Bueno, de alguna manera me trabé un poquito allí, en fin, me sentí incómodo y fíjate, ¿no? Qué tontería, porque ellos para nada lo significaron, todo lo contrario, eran gente súper cariñosa, cercana. Pero yo me fui al hotel y se me va a quedar eso toda la vida con la mosca detrás de la oreja. Te has cagado, Claro, eres ridículo, de verdad, que por eso quiero que la gente identifique ese tipo de síntomas. Cuando, a claro. pesar de que objetivamente estés en la cima, objetivamente, según una serie de parámetros propios y personales, dices, estoy aquí arriba y da igual que estés en la cima. Tu mente, como tú decías, tus pensamientos te pueden destruir. Y tienes que Por ser supuesto. consciente de que puede hacerlo y que, por lo menos sabiendo esto, que digas, que mi mente me está diciendo cosas, pero son solo pensamientos, no son hechos. Y te dice, eres una mierda, la has cagado, qué ridículo. Pero esos son los pensamientos Pero, esos intrusivos, ¿no? Que sí, parecen sí, como el demonito ese que siempre se dibuja, que es como que está el demonio aquí claro. hablándote, pero es literal. Sí, sí, Es sí, literal. no son pensamientos voluntarios, porque tú te Exacto. defines a ti misma de forma voluntaria y no te dices eso. Seguramente te digas, Exactamente. sí, pues soy flexible, te defines de una forma, o soy racional, pero no te defines, soy una mierda, racionalmente. Exacto. Sí, sí, No es sí. algo común, por lo menos, ¿no? Pues Ujú. claro, ese demonio que te va diciendo cositas, desde luego hay que tenerlo controlado porque ataca cuando te sientes mal, cuando estás cuando cometes un error, cuando ataca en los peores momentos. Y Sí, saber sí. este No, tipo y de en los cosas, peores y en los mejores. A mí a veces me pasa, bueno, en los peores ya, bueno, lo normal, pero a veces me pasa que cuando las cosas me están yendo muy bien, sí, empieza en plan, en algún momento vas a caer. Esto no es sí, así. Está, o sea, es no como eres tan buena. si Sí, cuando me empieza a ir muy, muy bien algo, es como que siento que me va a empezar a ir mal. O sea, como que no me merezco que me vaya bien, ¿sabes? Y claro. eso es algo con lo que he tenido que luchar mucho. Sí, es el síndrome del intruso ese, de que Sí. en realidad no Del eres tan impostor, buena. ¿no? O Eso del impostor, perdón, sí, del impostor. Que es como que dices, no eres tan buena, seguramente lo que has conseguido es porque has tenido suerte. Y dices, pero eso porque pienso así. Y es que ni siquiera de forma objetiva es así. Pero claro. te viene, ¿no? Te viene y te ataca de una manera intrusiva y te puede llegar a hundir hasta, bueno, incluso a una depresión. En mi caso no pasó porque tenía las herramientas, pero me quedé con todo eso, me quedé con todo ese recuerdo de cuidado, cuidado, que estaba en mi mejor momento y cómo vienen, ¿eh? Cómo vienen esos pensamientos. Y como no estés preparado, de verdad te lo digo, como no estés preparado, te hunde, de verdad, te hunde la miseria. O sea, Por pensamientos supuesto. incluso de que nadie me entiende, nadie me escucha. Cuando llegué aquí a Monóvar, donde vivo, en Alicante, en realidad a nadie le interesa lo que he hecho, lo que he conseguido. Cosas muy graves, muy graves. ¿Cómo entonces pasas de ser escritor de novelas fantásticas, de ser psicólogo, a ser ahora autor también de tu primer cuento infantil? ¿Cómo surge? Sobre todo por el nacimiento de mi hija, ¿no? Que pues empiezo a leer cuentos infantiles con ella, me voy dando cuenta. Yo no tengo recuerdo de haber leído en mi infancia con mi madre, por ejemplo, con mis padres, no tengo ese recuerdo de que me leyeran cuentos. Entonces no he tenido tampoco esa relación. Mi relación con la literatura es más con la literatura más bien juvenil, a partir de ahí, ¿no? Claro, entonces para mí es nuevo. Yo empiezo a encontrar estos cuentos que ya desde, por ejemplo, desde más pequeñita, mira, tengo alguno por aquí, tengo una pedazo de biblioteca de mi hija impresionante, más grande que la mía. Mira, por ejemplo, libros como este, que son muy de tocar, muy, ¿cómo es, no? Sí. De La pequeña oruga de Eric Carle. Ah, Esta un historia de la pequeña clásico. oruga, de Sí. tocar, súper, ¿sabes? Que al final, pues, captan la atención de un niño, Son muy, didácticos, muy sí. pequeño. Sí. O este, ¿no? Que este es súper famoso, súper ventas, ha ganado millones y millones de euros. La del pollo Pepe, ¿te suena? Ah, el pollo Pepe me encanta. Cómo han captado la atención de los niños de una manera. El pollo Pepe y que tiene, el pollo Pepe tiene amigos. O Exacto, que sea, viene no solo después, es el toda la pollo saga Pepe. de después. Sí, O sí. esta que sí que a mí me llama mucha atención, que es Ana Llenas, esta de El monstruo de Ah, colores, El vacío, todo eso. la amo profundamente, sí. Que ahí de verdad ha sabido llegar a esas emociones y que el niño conecte con ello, porque el niño quiere saber qué le pasa cuando siente miedo Claro. o cuando siente rabia o quiere saber qué le pasa, porque el niño Por lo que supuesto. menos soporta es la incertidumbre. Claro. Y saber Ento- que su rabia también le pasa a otros personajes con los que se identifican es algo que ha conseguido esta autora de una manera. Claro, yo leía todo esto con mi hija y yo decía, wow, ¿no? Qué maravilla hay en estos cuentos infantiles, ¿no? Yo no había tenido ese
ese contacto de niño, pero ahora lo estaba descubriendo, ¿no? Cuando era pequeño. Y Ujú. sobre todo uno que ese sí que te quiero hablar de él, que es La cólera de Banshee, Ese no lo he de leído. es Jean-François Chabas. No lo veo muy famoso, no lo veo en muchos sitios, pero de Ujú, verdad que tiene una belleza. Sobre todo que el otro día estuviste hablando con una ilustradora. En ujú, este caso, tiene una ilustración que en sí misma ya es poética, es una pasada de ilustración. Y ujú, aparte de eso, yo con este cuento descubrí, cuando se lo leí a mi hija, que lo he leído mil veces, a mí es que me gusta ese cuento, ujú, y descubrí la poesía en la literatura infantil. Lo ujú, lees y te capta de una manera, te saca emociones, te saca cuando describe la playa con las olas, una poesía que digo, ¿esto cómo está esto en un cuento infantil? Se podría perfectamente competir en los certámenes de poesía, de verdad, ¿eh? Es increíble ese cuento, que a mí me marcó en cierta medida, porque digo, ujú. no sabía que se puede hacer esto con la literatura infantil, ¿no? Que te puede llegar tanto al adulto, ¿no? Pero a Sí, sí, tanto, o sí, sí, sea, ¿verdad? profundamente, profundamente. O sea, es que luego vamos a hablar de este tema, pero yo, la literatura infantil para mí es maravillosa y es que ojalá pudiera llegar a manos de adultos que, sin necesidad de tener hijos. Exactamente, exactamente. Que se Que lo compre un adolescente, que es se un lo poco compre tu un labor también, adulto. ¿no? Es un poco tu labor, porque yo Sí, cuando descubrí tu canal y escuché esos cuentos narrados con tu voz, que es una pasada, sí. claro, es lo que te digo, sentía esas emociones con un cuento infantil que en principio, por lo menos con ese prejuicio que tenemos, Mm, no está hecho para adultos, pero sí está hecho para adultos. mm, El cuento infantil sí está hecho para adultos, sí. solo que al revés no funciona. El libro para adultos no está hecho para niños, Claro, sino este para... es, los cuentos infantiles son desde a partir de 0 años hasta 99, como ponen algunos. En cambio, los cuentos de adultos son a partir de 10, no sé, de Sí, 16. de los que sean, exactamente. Y, Exactamente. y cuando descubrí tu canal y empecé a escuchar esos cuentos, aparte de que para mi hija pues captabas un montón la atención también, ¿no? De cómo lo expresas, que eso es también lo difícil. El cuento está Mm, escrito, pero narrarlo es otra cosa, ¿no? Que es claro. un poco la lucha de los padres, ¿no? Que a veces los Mm, padres cansados de trabajar llegamos a casa y decimos, sí, porque la duda, no sé qué, y no hacemos eso, no hacemos sí, ese esfuerzo que hacías claro. tú, que haces tú, porque de verdad que le da un carácter Sí. que muchas veces el cuento no tiene. ¿Vale? Hay cuentos mejores, cuentos peores, y a veces Mm, el cuento no lo tiene. Y tú se lo sacas, le das una brillantez que a veces va más allá de la literatura que hay en ese cuento. sí, Y sí, eso es la lo que más verdad me que sí. sorprendió cuando vi tu canal. Digo, qué pasada cómo narra esta chica los cuentos, que le da una personalidad al cuento añadida, una personalidad añadida que debería Exacto. estar incluida en el cuento, debería estar con el QR, que pudieras darle al móvil y tu narración ahí en el QR, porque le daría Sí, un sí. añadido de valor. ¿Eh? No, claro, es que a mí se me mete como un alter ego, porque la gente que me conoce dice, pero esta es tu voz. Y yo le digo, sí es mi voz, pero es que yo me transformo. Claro, Yo estás cuando cojo narrando. Claro. sí, cuando cojo el móvil y me pongo o sea, la primera letra ya me sale con una voz así Claro, como más de claro, Lili Cuentacuentos, no de Lilibet, claro, ¿no? claro. Estás narrando, claro. Es que es Sí, diferente. sí, No estás hablando con sí, una amiga en la cafetería. Es exacto. que es Ujú, como un actor. Cuando actúa no habla como habla con sus amigos. claro. Es ponerte en el papel, claro. Al final es Sí, eso. Y sí. haces una labor de verdad que a mí me captó muchísimo cuando lo vi. Y bueno, Sí, es que de verdad que yo creo que haces una labor para padres, en este caso, por ejemplo, para ujú, también enseñarnos un poco cómo se leen los cuentos. Que nos claro. falta prosodia, ¿no? ¿No Ujú, parece que a los padres, probablemente por eso que decía, que llegamos cansados, no nos apetece, pero no ujú, podemos leer así los cuentos a los niños? No podemos claro. leer con esa monotonía, porque necesitamos que el niño le guste el cuento, que ame la literatura, que ame los libros, con Ujú, esa planicie a la hora de leer. No conseguimos en absoluto eso. Necesitamos claro. imprimir emociones, ¿no? A ese libro. Ponerlo Sí, como. Yo a veces veo mis cuentos y siento que son una película. O sea, cada cuento es como una película. Porque totalmente. encima yo paso un montón de tiempo buscando la música, porque a mí me parece que la música también como que le da una profundidad y todo. Y Claro, es que claro, siento que claro. cada cuento es como una novela, como una mini producción. Claro, claro, claro. Y eso por eso digo el valor añadido que tiene el cuento. Mm, Que sí, a sí, veces el cuento, exacto. pues tampoco. A ver, yo he visto vídeos tuyos con cuentos que digo, está bien el cuento, pero desde luego no tiene nada que ver con el cuento narrado, que tiene un valor que va más allá, porque, a ver, como te digo, hay cuentos en la literatura infantil y en la de adultos, ¿no? Hay mejores y peores, es así, ¿no? Ujú, No ujú, podemos sí, evitarlo. sí, Y sí. claro, pues ese valor añadido es lo que se llevan los padres cuando ven eso y dicen, mira, se lo voy a enseñar a mi hijo, porque si se lo leo yo, si se lo leo yo, no va a llegarle
lo que yo quiero que le llegue de este cuento. Porque a Exactamente. veces vemos ese cuento y decimos, es que yo lo que quiero que le llegue es la pasión a la hora de leerlo. Si se lo Claro. ves con planicie, a lo mejor no tiene el cuento la fuerza que No, quiere imprimir el escritor, a lo mejor no la tiene. exactamente. Por eso, a veces como padre, yo digo, mira, hija, te voy a enseñar el vídeo en vez de este cuento. Mira, Porque Lili, muchas veces gana. cuentacuentos. Mira, y David, cuéntanos, por fuera del móvil, ¿siempre tuviste claro que este iba a ser el tema de tu primer cuento infantil? Sí, ¿Cómo llegaste a él? tiene que ver con esa época que dejé de utilizar las redes sociales y de una lucha interna que tuve yo también con mi familia cuando quedábamos en familia en esas reuniones con mesas grandes donde una esquina quedaba relegada a los niños y todos con los móviles, menos mi hija, que mi hija tenía prohibido. Mi hija no le dejó el móvil nunca, ¿no? Entonces yo decía, qué mal está esto, qué mal está la sociedad en este sentido tecnológico si a los niños le quitamos las experiencias con sus primos, con sus tíos, todo eso se lo quitamos del recuerdo. Esos niños no van a recordar nada de esas experiencias familiares. Entonces, todo eso a mí me iba marcando poco a poco y fue cuando tomé la decisión de que en casa no íbamos a ver la tele, por ejemplo, no la vemos en casa. Decidí yo personalmente que no iba a utilizar el móvil. Bueno, yo con mi hija delante de ella no lo utilizo nunca. Pero bueno, tomé esa decisión de no... y bueno, pues me surgió la idea. Digo, oye, ¿por qué no escribo un cuento infantil sin la intención de nada, prácticamente? Sí que es cierto que yo estaba escribiendo cuentos en mi blog sobre otras cosas, cuentos me dio por ahí, por una serie de dibujos que iba haciendo mi hija, yo escribía un cuento de ese dibujo y estuve tanteando eso, ¿no? Y de repente me apeteció escribir de esto con ese sentido crítico al móvil. Voy a escribir esto y, bueno, sencillamente escribirlo a ver qué pasa. Y lo escribí, me gustó mucho el resultado, lo escribí en un mes aproximadamente, cosa que no tenía que ver con las novelas. Claro. Y bueno, digo, voy a presentarlo en una editorial. Digo, ¿por qué no? Y la verdad es que me Claro. contestaron enseguida que de alguna manera tenía una fuerza intrínseca el tema tenía una fuerza importante, porque no es un tema muy tratado, digamos. Claro. Y bueno, por otra parte, el tratamiento también a través de la fantasía, ¿no? Que es lo que a mí Sí, me lo gusta del más. hada, ¿no? Exactamente. Es la vida cotidiana, de nuevo, esa vida cotidiana, en parte muchas veces aburrida, pero con ese valor añadido de vamos a través de analogías, de metáforas, de cómo llegar al niño, cómo transmitirle esta queja por el uso excesivo de móviles, a través de la fantasía, que es una puerta muchas veces para los niños, para llegar a sitios, ¿no? Sitios complejos o sitios aburridos o sitios, de alguna manera, Claro. con los que no suelen llegar. Tú no puedes decirle al niño, esto está mal. Claro. Si te pones demasiado didáctico, los niños desconectan y dicen, ya me están intentando enseñar, olvídate. ¿No? Claro. Entonces, con la intención de que a través de la fantasía pudiera llegar a ellos, a través del hada, que es una cosa que a ellos en general les conecta con esa magia, ¿no? El hada es como el símbolo de esos cuentos de Perrault, de los hermanos Grimm, de Andersen. Esa es como la representación de una época del romanticismo, ¿no? El hada. Sí, Da un poco por la idea. supuesto. Mira, David, y tú que tienes la experiencia de escribir literatura ya para personas adultas y también literatura infantil, ¿crees que si se hace una comparación hay justicia para la literatura infantil? Es decir, porque yo considero, y de hecho he comenzado con Lili Cuentacuentos, charlando con Lili Cuentacuentos, porque yo quisiera un poco poner en el pedestal que se merece, o por lo menos en el lugar que se merece a la literatura infantil, que como tú y yo sabemos, puede estar perfectamente al mismo nivel que la de adultos o más. Sí. Es decir, porque la importancia no es la misma. O sea, tus hijos van a crecer con eso. Uno cuando ya lee de mayor ya está crecido, ¿no? Entonces impacta de una forma distinta. Entonces, ¿tú crees que se le hace justicia a la literatura infantil y juvenil en comparación con la de mayores, sobre todo tú que eres autor de ambas? Sí, probablemente se le trate con condescendencia, ¿no? Se le trate como la literatura menor. De alguna manera, pues eso es como ese prejuicio que es difícil de vencer. Pero más allá de eso, si hablo de mi experiencia y del contacto con la editorial, con otros autores, si bien es cierto que a la hora de vender cuentos, por ejemplo, se venden mucho más que novelas. Entonces, claro, es como Sí. que teóricamente, o cuando uno lee sobre esto, parece ser que no se mueve tanto en el sentido de que es literatura menor, etcétera, pero no es
a la hora de ver datos no es cierto, porque parece ser, no es que no sea cierto, sí existe esa sensación de superioridad, me refiero a la hora de vender, porque los padres que compran cuentos a los niños, sí que es cierto que le va a costar mucho menos, en términos de esfuerzo me refiero, de esfuerzo objetivo, cuesta mucho menos leer un cuento a un niño que comprar una novela y leerse la novela. Entonces sí que es cierto que de alguna manera se menea mucho más el mercado del cuento infantil. Y eso me parece también un descubrimiento por mi parte, porque digo, esto se mueve más, menea más. Fíjate que yo he hablado de que me costó un mes escribir este cuento. Las novelas, Claro. 4 años la primera novela. Entonces, si hablamos en términos objetivos de rentabilidad, que términos que no gustan para nada en la literatura, si hablamos en términos de productividad, que tampoco gusta nada, y no se trata tampoco de eso, no se trata de producir para sacar dinero, porque hablamos de intentar buscar el arte, etcétera. Pero sí que es cierto que cuando hablamos del mercado del cuento infantil, a mí me da la sensación de que se menea mucho más por la razón que sea. Como digo, a lo mejor es por eso, porque sencillamente los padres les cuesta menos gastarse dinero en un cuento infantil por las ilustraciones incluso, y cuesta poco leerlo, que quizá novelas, para gente que no le guste leer, pues a lo mejor no se gasta el dinero en una novela que le va a costar un mes leer a lo mejor, ¿no? Entonces sí me parece esa contradicción, ¿no? De que escucho mucho eso, de que existe, y es cierto, esa condescendencia hacia la novela infantil, pero me da la sensación de que se menea el mercado mucho más que las novelas, y bueno, lo puedes ver incluso en las ferias del libro, se ve muchísimo cómo las madres van por ahí cargadas con un saco de cuentos infantiles y ninguna novela, y se ve mucho que se menea mucho la venta de cuentos infantiles. Sí, y paradójicamente, o sea, si vamos a hablar de números, los cuentos infantiles no son necesariamente baratos. No, porque añadimos la ilustración, claro que también. Exacto. No solo es un valor añadido, sino que tiene un trabajazo, ¿eh? Pero tremendo. Pero vamos. Claro, entonces son dos autores que los dos con sus derechos, sus royalties aparte, todo eso es un valor que después hay que añadir. Es decir, no es que diga la editorial, voy a cobrar 20 euros el cuento para yo ganar más dinero. No, es que también se saca en base a también el esfuerzo que ha costado. Y hay un esfuerzo tremendo detrás de un cuento infantil, pero un esfuerzo tremendo. Todos al final enfocados en que ese cuento tenga la estructura precisa para captar la atención del niño, para cómo estructurarlo de manera, claro, porque la estructura de un cuento infantil no va a ser la misma que la estructura para adultos, que te puedes meter mucho más en cosas extrañas como flashbacks, empezar con un in media res donde empieza la aventura ya, cosas muy locas que al adulto en principio le gusta, le atrae. Con el niño es muy diferente, ¿no? Todo eso, la misma editorial trabaja muchísimo con eso, diciendo, bueno, pues esto, ¿qué te parece si esto lo cambiamos? ¿Y qué te parece si aquello? El tema de la ilustración, cómo ellos buscan la mejor para ese escritor concreto, que para nada coinciden muchas veces. La forma de escribir y la ilustración tienen que coincidir y tienen que... Totalmente, tiene que reflejar, es un reflejo. Es como yo le dije a Alicia Mas, que fue mi entrevistada de la semana pasada, tú también cuentas la historia, pero a través del dibujo. Eso me refería, exactamente. Y yo en mi propia experiencia con el cuento, yo sí que hubo una de las ilustraciones que narraban más allá de lo que yo estaba contando. Que formó parte exclusivamente ella de cómo hizo avanzar la narración. Incluso ya el cuento estaba escrito, claro, hablamos de que la narración ya estaba escrita. Ella leyó el cuento y hizo los dibujos adaptados a lo que ella sentía, ¿no? Lo que ella le movía. Claro, hay una parte del cuento, que es el hada pantalla, ¿recuerdas? Que esa parte fue una creación suya. Sí. Ella dijo, ¿qué te parece si...? Y me hizo una ilustración, me quedé completamente absorto mirando la pantalla, la imagen. Sí. Esto ha sido cosa tuya. Claro. Sí, es maravilloso. Sí, y de hecho que quiero decirle a mis seguidores que también vamos a tener a Beatriz Suárez, que es la ilustradora de este cuento maravilloso de David Sorel, en abril, ¿vale? Yo ya lo avisaré. La vamos a tener en abril y también ese mismo día vamos a tener a David para entrar más a profundidad, tanto ya teniendo al escritor como al ilustrador, de más detalles sobre tu cuento, ¿vale? Porque sí me va a interesar, porque los tengo como por separado, escritores e ilustradores, pero tener al mismo tiempo en una misma entrevista a ambos va a ser muy interesante. Además va a ser además muy interesante porque ella tiene un conocimiento técnico
que a mí, bueno, claro, a mí me hablaba de cosas, pues como si yo le hablo de psicología a un niño de 6 años, Claro. pues no se entera muy bien. Y ella tiene un Ujú, conocimiento técnico abrumador sobre, ujú. sobre las luces, sobre los colores, la mezcla de colores, sobre cómo, en fin, una cosa que dices, vamos, hazlo como tú veas, porque no acabo de entenderlo, pero cuando veo el resultado, digo, Ujú. ¡guau! ¡Qué pasada! Y la verdad que hizo un trabajo, hizo un trabajo. Es colaborador en la tele, en Ujú. Teleelda. ¿Eso es un canal de allí de Alicante? Sí, es un canal es de pago, en principio, por cable, Ujú, y recoge, digamos, recoge varias televisiones comarcales. ujú, De pago me refiero que pagas esa suscripción a Cable ujú, World y tienes, bueno, Teleelda, Telenovelda, una serie dentro de la comarca, una serie ujú, de pueblos diferentes y de ciudades. O sea, que ujú. engloba mucha gente. Está súper bien eso porque me llamaron. Oye, ¿qué te parece si vienes a hablar de tu cuento? Con la idea esa del Sí. cuento. Fue como el Ajá. principio, ¿no? Vienes a hablar un poco Ujú, del cuento. Digo, claro, por la temática, ¿no? Por lo que te decía de la temática, que al por final supuesto. es un atractivo en el sentido de la crítica, ¿no? Al móvil. También fui a Cadena Ser, a la radio, en fin, yo creo que una cosa llevó a la otra. Mi paso Ujú, por Cadena Ser llamó la atención de Teleelda, me llamó el periodista que se llama Antonio Cayuela. ujú, ¿Y qué te parece? Bueno, y a través de esa primera entrevista, para hablar del cuento, ujú. parece ser que les gustó aquello como lo planteaba y me dijeron, bueno, oye, ¿te parece que seas un colaborador habitual y que vengas una vez al mes a contarnos cosas de psicología, ¿no? Cosas que Pe- pueden venir de sucesos en Elda o, ¿no? Por ujú, ejemplo, hace poco un suceso que ocurrió de un caso de bullying en el ujú, colegio, ujú, hablamos del bullying, un caso de ujú, suicidio, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. En principio ujú. iba a ser una vez al mes, ya está siendo cada 2 semanas, incluso se está volviendo algo mucho más frecuente y Sí, me vienen clientes a mi consulta a través sí. de eso. Pero que, o Sí, sea, tú en tu consulta tratas específicamente qué, temas de adolescentes o también sobre adultos. todo adultos y adolescentes en principio en mi consulta y lo otro es a nivel, digamos, psicopedagógico con niños. Pero mi consulta es, sobre todo me encuentro mucho a la hora de tratar control de las emociones, tratar, en fin, temas de ansiedad, cosas así, ¿no? Es lo más frecuente, ¿no? Ansiedad, eh, cosas Sí, que tienen que ver con la vida cotidiana. que ahorita hay mucha inestabilidad mental entre todos, ¿no? Yo creo Sí, que ahora lamentablemente habría que motivar un poco más. No, ¿por qué? ¿Por qué? O siempre ha existido, pero solo ahora es que está saliendo a la luz. sí, siempre ha existido, por supuesto, porque al final ansiedad es sinónimo de preocupación. Ujú, Entonces todos nos preocupamos, pero si por supuesto hay un estrés adicional, como una pandemia, pues ujú, todo se agrava lo que ya existía, pero ujú, sí que es cierto que nos faltan conocimientos sobre cómo funcionan las emociones. Te digo ujú, emociones porque ansiedad es una emoción, que no es algo que todo el mundo sepa. Ansiedad es ujú, una emoción. ujú, Y claro, como nos faltan conocimientos desde pequeñitos, no nos enseñan a gestionar las emociones, cuando ujú, nos convertimos en adultos y la exigencia del entorno es considerable, pues tenemos un ujú, montón de alteraciones, tanto en el trabajo como a nivel de pareja, como a ujú. nivel de padres. Los niños generan mucho estrés. Los niños, Sí. claro, y es, por un lado, la emoción de rabia del niño cuando se pone nervioso, es la emoción del padre, cómo recibe esa rabia, cómo retroalimenta a la otra. Todo eso al final que genera tal malestar terrible, ¿no? Es como, ¿qué hacemos para solucionar esto? Y mucha gente no hace nada. Sencillamente Ah, deja pasar el tiempo ujú, y no es viable eso, no es viable porque te va desgastando, ¿no? A nivel mm, incluso de salud física. mm. A las personas que nos están viendo, a los adolescentes, a los niños, ¿no? Por ejemplo, Sí, que a partir de 12 años tú ya puedes tener un TikTok, que también esa fue una de las razones por las que yo comencé con el cuentacuentos. Yo quería que las personas más pequeñas, que ya podían disponer de una cuenta de TikTok, tuvieran un canal para poder recurrir y no solo otro tipo de contenido que es el que le encanta a TikTok, la verdad. O sea, sí. porque yo, por ejemplo, tengo una lucha constante porque cada vez siento que me oculta más, pero me oculta más por una razón de que mi contenido no le renta o no es el que le gusta promover, ¿no? Pero aún así yo sigo porque yo sé perfectamente que hay muchas personas que les encantan mis cuentos y yo también, entonces yo también quería como que esas personas que eran más pequeñas dentro de TikTok pudieran tener una ventana un poco más Sí, inocente, ¿no? Al cual sí, recurrir. sí. Pero entonces tú
¿Qué recomendación le darías a esos adolescentes, a esos niños? Ahora hay tanta adicción al móvil, literal, adicción, ¿verdad? Entonces, tú como psicólogo, ¿qué podrías recomendarle? ¿Es un gran monstruo las redes sociales o simplemente es una herramienta que es inevitable, que está allí y que hay que saber controlar? Yo para niños pequeños, recomendaciones cero móviles, cero, Mm, absolutamente cero. Pero bueno, sí que es mm, cierto que ya conforme va pasando el tiempo, yo entiendo que esto es ujú, también es un avance, la tecnología avanza y tenemos que adaptarnos también, y los niños también, porque es su generación la tecnológica, y no me parece bien ujú, tampoco privarles de eso. Sí que es cierto ujú, que esto pasa como con las películas de Disney, con ujú, a veces su machismo, su rol de mujer sumisa. Está mal ver películas de ese tipo. ujú. Y no Claro. es que esté mal, sino que cuando tú ves una película de esas como padre, cuando lo ves con tu Ujú, hijo o tu hija, de lo que se trata es que tú tengas la conciencia de lo que está ocurriendo, que puedas hablar con tu hija y decir, oye, ¿qué te parece que esta mujer solo se dedica a limpiar, por ejemplo? ¿Te parece ujú, bien o te parece mal? Que pueda ujú, reflexionar sobre aquello que está pasando. Y ujú, con las redes sociales pasa un poco eso. ¿Qué estamos haciendo con las redes sociales? ¿Para qué la utilizamos? Si ujú, utilizamos el móvil con la intención de documentarse, de buscar información de forma activa, buscar información de forma activa para conseguir formarse, ¿no? O sea, ujú, es como que hay demasiada información, pero poca formación. Parece que buscamos la activación pasiva, el hacer así con el móvil y que pasen vídeos y vídeos sin parar para no tener que hacer ningún esfuerzo. ujú, Sencillamente que tu mente se llene de cosas que cuanto menos esfuerzo mental te supongan, mejor. Por eso lo que ujú, tú decías de TikTok, cuanto más bailes absurdos hayan, cuanto más, claro, la gente más lo mira, porque lo que tenga que ver con prestar atención un rato, como ver un cuento, ujú, como, no sé, como escuchar un consejo psicológico, por ejemplo, ¿no? Todo eso, quieras que no, es un contenido de valor mayor, pero ujú, a la gente le cuesta más, es un esfuerzo que tiene que hacer. ujú, Y entonces, por eso digo que si utilizas las redes sociales y consumes información de forma activa, buscando algo, sabiendo lo que buscas, y de verdad te formas de alguna manera, te sirve de algo, me parece ujú, bien. ujú. Por lo tanto, a la hora de limitar, decir, bueno, tienes una cantidad de horas para utilizarlo, pero ¿en qué vas a utilizar el móvil? Vas a estar mirando Claro. vídeos todo el rato en TikTok Mm, de forma claro. pasiva y cuando haya algún contenido que tenga que esforzarte lo más mínimo, lo vas a pasar. Eso es muy negativo para el cerebro. Hay que evitar eso. Mm. Sí, sí, o sea, yo creo que depende de lo que busques tú también. Yo, por ejemplo, a veces hablo con mis amigas, ¿no? Yo porque como soy TikToker, también yo consumo mucho TikTok, pero es que yo cuando ocurre una noticia soy la primera que la sé, sobre ciencia, sobre astrología, sobre todo lo aprendo aquí. Entonces la gente me dice, ay, pero Lilibet, ¿de dónde sabes tú tantas cosas, no? Que yo soy la primera que lo sé siempre todo, o sea, pero de política, de todo. Claro, y Entonces, te aparece ese tipo de contenido, ¿no? Te aparece ese claro, tipo de contenido porque lo consumes, eso me refiero, claro, ¿no? pero es que Porque, mis amigas me dicen, pero es que yo eso no lo veo en TikTok. Yo en claro, TikTok exacto, veo que me aparecen cosas absurdas. Yo le digo, pero exactamente. es que es lo que yo veo. Y entonces al final el algoritmo es Exacto. lo que me trae súper. Entonces para mí TikTok es una herramienta súper interesante donde aprendo un montón. Pero también es Exactamente. cierto que tiene un lado muy oscuro, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que saber ya, pero ya eres un adulto consciente de cómo evadir ciertas cosas, pero el niño no. El niño no lo sabe. No tiene Exactamente. ese grado de discernir, ¿no? Exactamente. Por eso no niego y no estoy en contra de los móviles. Ujú, Yo tuve mi experiencia con eso y fue enriquecedora, pero no ujú, niego que haya que utilizarlo. Solo es que claro. para qué. El para qué es lo importante y la reflexión de para qué necesitas esto, utilizarlo para cosas Ujú, educativas quizá, ujú, pero no es dejarlo y que consuman sin más. Además, por otra parte, cuando hablamos de que nosotros consumimos TikTok, consumimos YouTube y otras redes sociales, todo eso está ujú, bien, ujú, pero los niños no es lo mismo, porque su cerebro no está formado todavía. Hablamos de claro. las consecuencias a nivel neurológico que tiene porque el desarrollo se ve afectado, sobre todo por la parálisis al final, física, ¿no? Porque cuando un niño está 4 horas con el móvil al día, está cuatro Ujú, horas sin moverse, en claro. un periodo del desarrollo en el que necesita moverse para aprender a través Ujú, de la psicomotricidad, que es precisamente eso. claro. ¿Entiendes? Entonces, por eso Ujú, he hecho mucha crítica a eso, ¿no? O sea, el tema de las primeras fases del desarrollo, no utilizar nada el móvil y cuanto más va avanzando el desarrollo, ya ujú, de 2 a 6 años, 1 hora, de 6 a ujú, 12 años, 1 o 2 horas, pero ya está ahí, ¿no? Entonces, exactamente. no estar en contra, ese es un poco el consejo, no estar en contra, pero lo que sí se utilice, que sea con un fin más productivo, en el sentido
quizá de formación y de aprendizaje. Por supuesto. Y ahora vamos al lado de los padres, ¿no? Porque una cosa es el niño o el adolescente y otra cosa es el padre, que está como en el otro lado, ¿no? Tú, como padre y como psicólogo, ¿qué le dirías a aquellos padres, valga la redundancia, que como tú están en la disyuntiva de le dejo el móvil, no le dejo el móvil, cómo tengo que lidiar con mi hijo con respecto a las tablets, etcétera? Porque es que yo a veces veo que hay niños que entran en cólera cuando le dices que le vas a quitar la tablet. O sea, yo no sé si eso es ya un tipo de adicción o sea, ¿qué consejo le darías tú al padre? No lo llamaría tanto adicción porque es una palabra como que se utiliza para todo. Al final lo utilizamos por la analogía. No es tanto adicción, pero bueno, sí es una palabra que un poco dibuja qué es lo que está pasando. Claro, a los padres al final es un poco lo que hablábamos antes, es el control de las emociones. Que los padres no sabemos controlar las emociones y nos lleva a eso. Para evitar el conflicto, le dejo el móvil porque se desconecta completamente el niño, se queda como un zombie y es muy manejable tener al niño ahí tranquilo, sin, perdón por la palabra, dar por culo, que es lo que hacen los niños. Y eso es lo que tienen que hacer los niños. Está bien, es que es así como funciona. Todos hemos sido nerviosos de pequeños, hemos estado molestando a otros en los restaurantes. Y eso es lo que tienen que hacer los niños. Es su forma de interactuar con el entorno. Claro. Si al niño le das la pantalla durante 2 horas en un restaurante, no molesta a nadie. Claro. No molesta a nadie, ni a ti tampoco. Entonces, claro, tiene que ver con esa falta de control de las emociones de los padres. Esa falta de aceptar la frustración. Y todo eso hay que trabajarlo porque, a ver, si llevamos 10.000 años de civilización y no ha habido pantallas hasta ahora, que somos nosotros peores seres humanos, menos capaces de interactuar con nuestros hijos, no creo que sea así. Entonces, vemos la facilidad. Nuestros abuelos no les dejaban el móvil a sus hijos porque no lo tenían. No es tan sencillo como decir, sí, yo en mi época no lo hacía, yo en mi época, claro, no lo hacías porque no lo tenías. Pero nosotros que lo tenemos, tenemos que empezar a ser conscientes de cuál es el daño que le hacemos a un niño cuando lo tenemos 4 horas parado completamente sin interactuar con el entorno. El niño necesita moverse, es súper esencial la psicomotricidad. Si no se mueve, estamos aumentando la probabilidad de padecer trastornos del lenguaje, hasta 6 veces más probabilidades, trastornos del aprendizaje, trastornos del desarrollo, trastornos atencionales, etc. No podemos permitir eso como padres y sobre todo atendiendo a eso, a nuestras emociones. ¿Por qué eres incapaz de soportar una rabieta de tu hijo? ¿Por qué eres incapaz de soportar la frustración del niño cuando no le das el móvil? Eso es lo que hay que gestionar y trabajar a nivel de padres, porque no somos peores padres que nuestros padres o nuestros abuelos, solo que tenemos que enfrentarnos a ese tipo de cosas. Sí, sí, no, es totalmente cierto. Y es que es algo con el que uno tiene que lidiar en la actualidad, ¿no? El ser o no ser, es decir, de qué forma puedo evadir a mi hijo de algo que está afuera, o sea, que con lo que va a hablar con el amiguito, con lo que va a hablar con todo el mundo, pero si tampoco encerrarlo en el mundo del hombre de Cromañón, ¿no? Es decir, o sea, que es irreal. O sea, entonces es como un ser o no ser, una disyuntiva, y también es difícil, pero es lo que tú dices, manejar las frustraciones tanto de los adultos como de los niños. Y yo, por ejemplo, a mí me encantaría, yo por ejemplo no tengo hijos, me encantaría tenerlos cuando el momento sea el adecuado, y una de las cosas que yo siempre comento con mi hermano, que también opina lo mismo que yo, es que vamos a intentar educar a unos niños que desde pequeño o sea, como la educación emocional y mental sea la prioridad. Que vayan a terapeutas desde muy pequeño. Para ir a terapia no necesitas tener ningún problema. O sea, terapia es hablar con una persona sobre tus emociones, que no tienes por qué ser un loco. Hacer yoga, digamos, meditación. Para mí eso va a ser muy importante como madre, porque la gente y en los colegios deberían fomentar, al igual que hay la educación física, como materia debería estar la educación mental realmente, ¿no? Y poco a poco se va incrementando, va incrementando la influencia del aprendizaje de emociones. Eso hoy en día ya está empezando a entrar. Cuando un niño te llega te dice, papá, pero es que estoy frustrado y necesito decirte que esto no me gusta. Digo, fíjate que los niños como ahora tienen una capacidad adicional que no teníamos nosotros de niños, de hablar, de reflexionar sobre las cosas. Antes era mucho más, bueno, pues al final siéntate ahí, haz la ficha y cuando lo acabes, si lo has hecho mal, te castigo, ¿no? Y eso, hay
hay que cambiarlo y se está cambiando, ¿eh? No, no voy a decir tampoco que no se esté trabajando en ese aspecto a nivel psicopedagógico y pedagógico, y sí está ocurriendo. Pero bueno, como Sí. reflexión final, eso, que seamos también conscientes de lo que hacemos con el móvil, no estar en contra tampoco, pero ser conscientes de cuál es, digamos, la parte negativa, sobre todo es el tiempo, el exceso, es una parte negativa, y sobre todo después el contenido. ¿Qué utilizamos, qué utilizan los niños? ¿Con qué utilizan el niño? Si está simplemente viendo pasar vídeos, más vale la pena que le quites el móvil, que se ponga a dibujar, que se ponga a correr por ahí, pero si utiliza el móvil porque quiere informarse sobre, le gustan no sé, si le gustan como mi hija que le gustan mucho las sirenas, me dice, digo, pues mira, yo estoy de acuerdo con que te metas en Google y busques fotos de sirenas, porque ella empieza a escribir ya fotos de sirenas y busca historias de sirenas, y me parece genial eso, me parece una forma de investigar, que es algo productivo para ella también, y que aprenda a acceder a un conocimiento que antes no existía, ¿no? Esa forma de acceder al conocimiento con simplemente meterse, buscar información, eso es algo que no teníamos nosotros de niños, no era tan accesible, y eso me parece un valor añadido hoy en día a nuestra sociedad. Por eso quiero remarcar, no a los móviles, es para qué, y la cantidad sobre todo. Sí, sí. Bueno, David, muchísimas gracias por haber estado aquí en Lili Cuentacuentos. Se me ha hecho muy corto, o sea, no sé en qué momento pasó la hora. Sí. Te puedo asegurar que volveremos a estar aquí, y nuestra siguiente entrevista será en abril, donde vas a compartir con Beatriz Suárez. Evidentemente lo iré publicando por aquí. Muchísimas gracias, porque tenía muchas ganas de hablar contigo. Creo que fue una de las primeras personas a las que quise invitar a mi nuevo proyecto Lili Cuentacuentos. Así que sí, muchísimas gracias. Espero volver a tenerte otra vez, y espero que la siguiente no estés tan pequeñito, porque, o sea, quiero que todo el mundo te vea. Para finalizar, quiero repasar las redes sociales de David. Por aquí, por TikTok, lo pueden añadir ahora, es @DavidSorelEscritor, todo junto, este es tu TikTok. En Instagram es @DavidSorel, así, tal cual su nombre, Sorel con Z, a veces que yo no pronuncio la Z, pero es Sorel, ¿no? David Sorel. También tienes una web que es davidsorel.com, ¿verdad? Que allí pueden ver un poco más sobre tu biografía, tus obras. Y en YouTube, que me di cuenta hoy que también tenías un YouTube, también te llamas David Sorel. Exactamente, no tiene pérdida, menos en TikTok. Que es escritor. Exacto. Se ve que no estaba, no sé por qué. Exacto. Pues nada, David, un placer, sí, estar contigo, de verdad. Muchísimas gracias. Ya pronto, en abril, tendremos la siguiente cita. Y un fuerte abrazo para todos, y nos vemos en la siguiente entrevista de la semana que viene.